Ola, que tal? Como estades? Hoxe estamos no Movie para falarvos dun novo colaborador da Fundación Museo do Videoxogo. Rubén é un profesor de literatura española que vén de facer probablemente a máis importante doazón para a Fundación deste ano. Imos coñecelo. Bueno, nada, yo soy Rubén, me dedico a la docencia, soy profesor de secundaria, de lengua y literatura y, bueno, jugador desde que tengo uso de razón. Mis primeros recuerdos están ligados, por un lado, a estas handhelds que había, ¿no? El primer dispositivo que yo tuve era un clónico de las de Nintendo, luego tuve algunas de esas handhelds. Era una maquinita, yo le llamaba la maquinita de cruzar la calle, una maquinita LCD con un muñequito que era un poco como el Frogger, ¿no? Eso sería por un lado, y por otro lado, pues mis recuerdos están ligados a las primeras recreativas de bares. Estoy hablando de recuerdos pues que me llevan a títulos como Galaxians, Pac-Man, Space Invaders. No podría decir exactamente qué fue primero, pero más o menos está relacionado. Luego, a partir de ahí, años posteriores, microordenadores, Spectrum, ColecoVision, pero bueno, yo diría que por ahí, entre las handhelds y los arcades, sí. Bueno, pues hoy estoy aquí en el museo para donar varias piezas a los fondos. Entre ellas está una Videopac 7400 de Philips, una consola del año 78 aproximadamente, con un juego original en caja. Luego tenemos una ColecoVision, una consola de principios de los 80, alrededor de 1982, con unos 10-15 originales. Realmente fue mi primera consola en posesión. Yo tardé mucho en tener una consola como tal, ¿no? Fui mucho de microordenadores, y esta era una consola que estaba de exposición en un videoclub, que era de mis tíos, y en la cual yo, pues al volver del colegio, muchas veces jugaba allí unas partidas mientras los clientes pasaban. Se vendía la consola y se alquilaban videojuegos. Entonces, bueno, esta consola, al cabo de los años de la exposición, acabó en mis manos. La verdad es que puedo decir que la disfruté mucho, y es una consola que me trae pues esos recuerdos de cuando tenía 5, 6, 7 años, los tengo ahí muy ligados a ella. Y finalmente lo que se solía llamar un copión de Super Nintendo, una unidad Super Wildcard de 16 megas que permitía hacer copias desde un cartucho a discos de 3,5 o floppies. Y esta fue la manera realmente en la que pude tener acceso a un montón de títulos en su momento que de ninguna otra manera hubiera llegado, vamos, ni siquiera acercarme a ellos. Ya no hablo ni siquiera de títulos que pudiéramos encontrar, o sea, que digamos que el obstáculo fuera económico. Estoy hablando de títulos que no salían de Japón y que gracias a esta máquina pues pude conocer en su momento. Y vamos, es que ese fue el motivo realmente. Era un dispositivo poco extendido, yo no lo vi demasiado, no se prodigaba demasiado, pero básicamente era eso. Y si me permitís, añadiría aquí una cuestión sobre los precios de los videojuegos, ¿no? Lo hablábamos el otro día. Yo creo firmemente que estamos en el momento en el que los videojuegos son más baratos en todo su tiempo de existencia, y a veces recordamos los precios de los videojuegos y no tenemos en cuenta factores como la inflación. O sea, videojuegos de salida en la generación de Super Nintendo, si hacemos una media podemos hablar en torno a las 9.000, 10.000 pesetas, y eso no son 60-70 euros actuales. Hacemos un cálculo fácil y nos lleva pues un precio de novedad medio a 140-150 en títulos que, ahora que nos quejamos de títulos cortos, ¿no? A veces, pues títulos que podías terminar en 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿vale? Entonces, muchos factores a tener en cuenta. Bueno, básicamente creo que una vez conocida la fundación y a vosotros, por supuesto,
Me parece que es un proyecto único. Bueno, es algo que estaba ahí casi para mí, diría. Estoy súper contento de poder participar. Y a ver, son máquinas que realmente, a pesar de que yo soy, no diría coleccionista, soy jugador, ¿no?, de todos los sistemas. Yo sí colecciono es porque juego, no por otra cosa. Y esta ColecoVision, pues realmente hace tiempo que no la utilizaba. Ahora hay también emuladores. Es cierto que no es lo mismo. Es una máquina que la última vez que la fui a probar me dio un fallo. Estoy convencido de que va a ser algo muy ligero, muy sencillo de arreglar. Y la verdad es que me gustaría verla revivida, remozada, y poder echar aquí unas partidas y compartirla con vosotros y con cualquier persona que venga al museo. Yo, como profesor, la opinión que tengo de los videojuegos como posible instrumento pedagógico, pues yo creo que no puede ser otra que la de cualquier persona que conozca el medio con cierta perspectiva, ¿no?, desde hace tiempo. Es decir, los videojuegos, está claro que es algo que ha venido para quedarse. No estamos hablando de una moda, no estamos hablando del Minecraft ni del Call of Duty, como se suele decir. Estamos hablando de un sector en clara expansión en los últimos años, y que tiene la misma validez a efectos pedagógicos que pueden tener pues otros sectores consolidados, como puede ser el cine, ¿no? Me gusta compararlo un poco con el cine, porque es esa, dentro de las artes que tenemos, ¿no? Siempre hemos hablado del séptimo arte, y es algo que recordemos que cuando empezó nadie le veía una proyección ni siquiera cultural, ¿no?, en las primeras películas de cine, allá por finales del siglo XIX. Lo mismo pasó con las primeras novelas, que eran entretenimientos para señoritas pudientes, ¿no? Yo creo que el videojuego tiene una gran capacidad de captación, sobre todo entre el público joven, y evidentemente hay que discernir qué videojuegos nos valen para ciertos objetivos y cuáles no. Pero desde luego, como medio, me parece que tiene mucho que aportar. Lo que ocurre, también es cierto, es que quizá los docentes estamos, en general, hablo como colectivo, bastante desconectados, bastante lejanos de este medio, y hace falta a veces un poco de acercamiento para ver posibilidades. Por poner un ejemplo de los más conocidos, se ha leído, se ha podido ver en los medios cómo algunos profesores utilizan modos de juego de los Assassin's Creed, pues para hacer un tour por la antigua Grecia o por el antiguo Egipto. Bueno, pues ahí tenemos que ver, ¿no? El juego no se basa en eso, pero podemos utilizarlo, podemos llevarlo por ahí. Simplemente hace falta más un poco de conocimiento e iniciativa, pero sobre todo lo primero, ¿no?, más familiaridad de la gente que se dedica a esto con el medio, para que puedan utilizarlo como les convenga.